La primera vez que traicioné a mi marido no fue en una cama. Fue frente a un micrófono. Y lo peor es que él estaba a solo unos metros de mí cuando ocurrió. Me llamo Laura. Tengo 38 años, un matrimonio de 15 y una vida que, desde afuera, parecía perfectamente ordenada. Casa en las afueras, cenas familiares los domingos, fotos sonrientes en redes sociales, vacaciones planeadas con 6 meses de anticipación. Mi marido, Andrés, es un buen hombre. Responsable. Predecible. Seguro. Demasiado seguro. Durante años pensé que la estabilidad era sinónimo de felicidad. Que el amor maduro era silencio, rutina, facturas pagadas a tiempo y besos sin urgencia antes de dormir. Y yo lo quería. De verdad lo quería. Pero había algo que se me iba apagando por dentro, como una luz que parpadea hasta que te acostumbras a la penumbra. Todo empezó el día que acepté ayudar en la radio comunitaria del barrio. Nunca me había imaginado ahí. Yo soy contadora. Números, balances, declaraciones fiscales. Nada de creatividad. Pero necesitaban voluntarios para un programa nocturno. Voces anónimas leyendo cartas enviadas por oyentes. Cartas sobre amor, pérdidas, secretos. La primera noche que fui, él ya estaba ahí. Daniel. No levanté la mirada enseguida. Solo escuché su voz en la cabina contigua, grave, templada, con una calma que me atravesó el pecho. No fue atracción inmediata. Fue reconocimiento. Como si hubiera escuchado esa voz en otra vida. ¿Eres la nueva? Me preguntó cuando salimos al pasillo. Solo estoy ayudando, respondí, intentando sonar indiferente. Él sonrió apenas. No insistió. Durante semanas compartimos ese espacio pequeño, oscuro, iluminado apenas por luces rojas y el parpadeo de la consola. No nos tocábamos. Ni siquiera nos rozábamos. Pero cada vez que leía una carta, sentía que él me escuchaba más allá del texto. Un día llegó una carta sobre una mujer que se sentía invisible en su matrimonio. Mientras la leía, mi voz tembló. Estoy cansada de que me quieran de la forma correcta pero no de la forma que necesito. Hubo un silencio largo en la cabina. Cuando terminé, Daniel habló por primera vez fuera del guión. A veces la invisibilidad es el dolor más elegante, dijo al aire. Sentí que no hablaba para la audiencia. Sentí que hablaba para mí. Esa noche Andrés me esperaba despierto. Te oí, me dijo. Estuviste muy emotiva. Le sonreí. Lo besé. Y sentí que estaba empezando a mentir. No pasó nada durante meses. Nada físico. Pero cada martes y jueves, en esa cabina cerrada, nuestras miradas se quedaban suspendidas un segundo más de lo necesario. Comenzamos a llegar antes. A irnos después. A quedarnos hablando en el estacionamiento bajo la excusa de comentar las cartas. ¿Eres feliz? Me preguntó una noche sin rodeos. No respondí enseguida. Tengo una vida estable, dije al final. Él negó con la cabeza suavemente. No te pregunté eso. Esa fue la primera grieta real. Empecé a esperar sus mensajes sobre el programa. Luego empezaron los mensajes que no tenían que ver con el programa. Luego las llamadas que se extendían más de lo prudente. Nunca hablábamos de cruzar una línea. Pero la línea ya estaba borrosa. La primera vez que me tocó la mano fue accidental. O eso fingimos. Estábamos revisando un guión y nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Ninguno se apartó de inmediato. No hubo electricidad exagerada ni música imaginaria. Hubo algo peor. Calma. Una calma profunda que me hizo sentir en casa. Yo seguía acostándome cada noche junto a mi marido. Seguía cocinando, riendo en reuniones, cumpliendo con todo. Pero dentro de mí había dos mujeres. La correcta. Y la que empezaba a despertar. El día que lo besé no fue planeado. Habíamos terminado el programa. Afuera llovía. El estacionamiento estaba vacío. Esto no está bien, murmuré. Lo sé, respondió él. Y aún así no nos movimos. Fue un beso lento. Sin urgencia. Sin descontrol.
Como si ambos supiéramos que no era solo deseo. Era una decisión. Esa noche no dormí. Miré a Andrés a mi lado y me odié. Me odié por sentirme viva. Después del beso vino todo lo demás. Las excusas. Las mentiras pequeñas. Las tardes extendidas en la radio. Nunca fue solo pasión. Hablábamos durante horas. De sueños que habíamos enterrado. De miedos que jamás confesamos a nadie. Yo no me sentía amante. Me sentía entendida. Y eso era más peligroso. Hasta que un martes todo cambió. Llegué a la radio y noté algo distinto. Demasiado silencio. La puerta de la cabina estaba entreabierta. Las luces encendidas. Y sobre la consola, apoyado con los brazos cruzados, estaba Andrés. Con los auriculares puestos. Escuchando la grabación del último programa. Y mi voz diciendo algo que jamás debió salir al aire. Algo que no era parte de ninguna carta. ¿Quieres explicarme esto, Laura? Preguntó sin levantar la voz. Y en ese instante supe que todo, absolutamente todo, estaba a punto de derrumbarse. No recuerdo haber respirado en ese momento, sentí que el aire se volvió espeso, que las paredes de la cabina se cerraban sobre mí mientras la luz roja del estudio seguía encendida como si nada, como si el mundo no estuviera a punto de romperse en dos. Andrés se quitó los auriculares con una lentitud insoportable y presionó un botón. Mi voz llenó la habitación, temblorosa, íntima, desnuda. Hay alguien que me mira. Como si yo todavía ardiera por dentro, no estaba leyendo ninguna carta, no estaba interpretando, era yo, era mi verdad filtrándose por error en una transmisión que debía ser ficción. Andrés detuvo la grabación y me miró, no había gritos. No había furia descontrolada, había algo peor, decepción pura, compacta, casi silenciosa. ¿Ese alguien es él?, preguntó señalando el otro micrófono vacío. Mi garganta se cerró, pensé en mentir, en inventar una explicación técnica, en decir que era parte del guión, pero la mirada de mi marido me atravesaba como un bisturí, y por primera vez en 15 años no quise esconderme. Sí, susurré, apenas audible, y la palabra cayó entre nosotros como un objeto pesado. Andrés cerró los ojos un segundo, luego otro. Como si intentara recomponerse. ¿Desde cuándo?, preguntó, y cada sílaba era un paso más hacia el abismo. Yo quería decir que había sido un error reciente, un desliz, algo físico y sin importancia, pero sabía que no era cierto, desde antes de tocarlo, respondí, y esa frase fue peor que cualquier confesión de cama, porque revelaba que la traición había nacido en un lugar más profundo que el cuerpo. Andrés soltó una risa breve, amarga. Entonces me perdiste mucho antes. No supe qué contestar. Porque tenía razón, me había ido alejando en silencio mientras cumplía con todas las obligaciones de esposa ejemplar, mientras mantenía intacta la fachada, mientras él confiaba en mí sin sospechar que yo ya estaba compartiendo mis pensamientos más íntimos con otro hombre en la oscuridad de una cabina. En ese instante escuchamos la puerta abrirse detrás de mí. Daniel entró, se quedó inmóvil al vernos. La escena era evidente. Andrés giró apenas la cabeza y lo miró de arriba a abajo, no con violencia, sino con una curiosidad devastadora. Así que tú eres la voz, dijo. Daniel tragó saliva, dio un paso al frente. Esto es culpa mía, afirmó, y quise odiarlo por intentar protegerme cuando la decisión siempre había sido mía. No, interrumpí. No lo es. Andrés levantó la mano para detener cualquier intercambio heroico. No me interesa quién empezó, me interesa por qué, y esa pregunta me perforó más que cualquier acusación. ¿Por qué? Porque me sentía invisible, porque necesitaba sentirme elegida, porque en la radio yo no era la esposa correcta sino la mujer que ardía, porque Daniel me escuchaba cuando yo hablaba de miedos que jamás había verbalizado en casa, pero ninguna explicación parecía suficiente frente al hombre que había construido una vida conmigo. Andrés caminó hacia la consola, pasó los dedos por los botones como si estuviera memorizando el escenario del crimen. 15 años, Laura, murmuró, 15 años pensando que éramos un equipo. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en la pared. Daniel no decía nada, su presencia ahora se sentía distinta, ya no era refugio sino detonante. Andrés se volvió hacia mí. ¿Lo amas? La pregunta quedó suspendida, y por primera vez entendí que no sabía diferenciar el amor del despertar, la pasión de la validación. La conexión de la huida. Abrí la boca, la cerré, el silencio fue respuesta suficiente. Andrés asintió lentamente. Eso pensé, dijo, y entonces hizo algo que no esperaba. No gritó, no me insultó, no lo golpeó a él, simplemente tomó su teléfono. Marcó un número y activó el altavoz. Reconocí la voz al otro lado de inmediato. Era Marta.
la directora de la radio. Andrés, ¿todo bien?, preguntó ella, y él respondió con una calma quirúrgica, creo que deberías escuchar el segmento que tu programa emitió fuera de guión, el que grabaron después del cierre. Mi corazón se detuvo, miré a Daniel, su rostro palideció. ¿De qué hablas?, susurré. Andrés presionó otro botón, la consola no solo reproducía, también almacenaba copias de seguridad automáticas que se enviaban al servidor central, y entonces escuché algo que no recordaba haber dicho al aire, mi voz, pero no en directo, era la grabación de una conversación posterior privada. Cuando creíamos que los micrófonos estaban apagados, Daniel diciéndome no quiero seguir siendo un secreto, yo respondiendo, dame tiempo, tengo que ordenar mi vida, cada palabra cruda, sin filtros, enviada al sistema interno, accesible para la dirección. Comprendí que Andrés no había llegado allí por casualidad. Había recibido una notificación, había escuchado todo antes de enfrentarme. No vine a descubrir si me engañabas, dijo mirándome fijo, vine a confirmar hasta dónde. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel dio un paso atrás, como si entendiera que ya no había espacio para él en esa escena. Marta seguía en la línea, respirando al otro lado, testigo involuntaria del derrumbe. Esto es un problema legal, murmuró finalmente, pero yo ya no escuchaba, solo veía el rostro de mi marido. Un hombre que siempre había sido predecible y que ahora me sorprendía con una firmeza desconocida. Te amé como supe hacerlo, dijo, quizá no fue suficiente para ti, pero fue real. Esas palabras me partieron en dos porque entendí que mi historia con Daniel no había comenzado por falta de amor sino por falta de coraje para decir que algo me dolía. Me acerqué un paso, intenté tocar a Andrés y él retrocedió apenas, no con odio, sino con una tristeza tan profunda que dolía mirarla. No sé qué vas a hacer, continuó, si irte con él o quedarte, pero ya no puedes fingir que no sabías lo que estabas destruyendo. Daniel habló por fin. Yo la quiero, dijo con voz firme, y esa afirmación que semanas atrás me habría hecho temblar de emoción, ahora me sonó frágil, insuficiente frente a la magnitud de lo que estaba en juego. Andrés lo miró con una serenidad devastadora. Querer no siempre es sostener, respondió, y luego se volvió hacia mí una última vez. Decide, Laura. Pero decide despierta, no desde la oscuridad de un estudio, y en ese instante entendí que la traición no había sido el beso bajo la lluvia ni las tardes robadas, sino haber vivido dividida, creyendo que podía sostener dos verdades sin que ninguna explotara. Y mientras la luz roja del micrófono seguía encendida, marcando que algo aún estaba transmitiéndose en algún lugar, supe que mi vida tal como la conocía había terminado, pero todavía no sabía cuál de las dos mujeres iba a sobrevivir al derrumbe. La luz roja seguía encendida y por primera vez entendí que no era solo un indicador técnico, era una metáfora cruel de mi propia exposición. Todo estaba al descubierto, no había rincón oscuro donde esconder la versión cómoda de mí misma. Marta colgó sin despedirse. Daniel permanecía inmóvil como si cualquier movimiento pudiera empeorar la escena, y Andrés me observaba esperando algo que yo aún no sabía si podía darle, una decisión, una verdad completa, una renuncia. Sentí un impulso irracional de apagar la consola, de borrar archivos, de retroceder el tiempo unos meses, pero la realidad es que nada de eso iba a devolverme a la mujer que era antes de escuchar esa voz que me hizo sentir visible. Habla, dijo Andrés al fin. No fue una orden, fue una súplica contenida, y esa diferencia me rompió por dentro, porque siempre lo había visto como el hombre fuerte, el que resolvía, el que sostenía la estructura mientras yo me permitía dudar en silencio. Y ahora estaba ahí pidiéndome palabras, no excusas, no dramatismos, palabras claras, así que respiré, sentí el aire rasparme la garganta y dije lo único que podía decir sin adornos, me sentí sola contigo. Andrés no reaccionó de inmediato. Ni siquiera parpadeó. Daniel bajó la mirada, y yo continué porque si me detenía iba a volver a mentir, no sola físicamente, no abandonada, no maltratada, sola por dentro como si mis miedos fueran demasiado incómodos para ponerlos sobre la mesa. A Andrés frunció el ceño. Apenas nunca me dijiste eso. Su voz no tenía reproche, tenía desconcierto, y esa fue la parte más cruel, porque era cierto, yo nunca se lo dije. Preferí el silencio elegante, la corrección, la sonrisa diplomática. Preferí convertirme en una esposa eficiente antes que en una mujer incómoda. No sabía cómo, respondí, y en esa frase había años de contención, años de cenas en las que hablábamos de trabajo y facturas pero no de vacío, años de acostarnos uno al lado del otro sin atrevernos a preguntar si todavía ardíamos. Daniel dio un paso adelante como si necesitara justificar su existencia en medio de ese diálogo. Yo no quise romper nada, dijo, y Andrés lo miró con una serenidad que dolía más que cualquier grito. Pero lo hiciste, contestó con precisión quirúrgica. No hubo amenaza, no hubo insulto,
solo una constatación fría de los hechos, y entonces comprendí que no se trataba de elegir entre dos hombres, se trataba de enfrentar la mujer que había permitido que la comunicación muriera antes de que el amor lo hiciera. ¿Qué quieres ahora?, preguntó Andrés mirándome fijamente, y esa pregunta era más compleja que decidir con quién dormir, implicaba decidir qué versión de mí misma iba a asumir. La que huye cuando se siente invisible o la que se queda y pelea por ser vista. El silencio volvió a expandirse, pesado, eléctrico. Daniel susurró mi nombre, Laura, como si temiera perderme en ese mismo instante, y esa voz que antes me sostenía ahora me presionaba, me exigía coherencia. Si me voy contigo, dije mirando a Daniel, no será para escapar, será porque quiero construir algo real, no un refugio clandestino. Él asintió, pero en sus ojos vi una duda nueva. La duda de si nuestra conexión sobreviviría a la luz del día, porque es fácil amar en la oscuridad, es fácil ser intenso cuando todo es secreto, lo difícil es pagar facturas juntos, discutir por tonterías, sostener el desgaste cotidiano sin la adrenalina del riesgo. Andrés escuchaba en silencio y yo continué. Y si me quedo, añadí girándome hacia mi marido, no será por culpa, será porque quiero aprender a decir lo que me duele antes de que sea demasiado tarde. La palabra tarde flotó entre nosotros como un veredicto incierto. Daniel respiró hondo. No quiero ser la segunda opción, declaró con firmeza, y tenía razón, nadie debería serlo. Andrés respondió con una calma devastadora, entonces no lo seas, y en esa frase había una dignidad que me obligaba a mirarlo de nuevo, no como el marido predecible, sino como un hombre herido que aún así no mendigaba. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, porque la decisión ya no era romántica, era ética, era adulta, era dolorosa. Me acerqué a la consola y apagué la luz roja. El clic resonó en la cabina como el cierre de un capítulo. Necesito tiempo, dije finalmente, pero esta vez no era una evasión, era una admisión de que mi vida no podía resolverse en un minuto dramático. Andrés asintió despacio. Tómalo, pero no me mantengas en pausa. Esas palabras me atravesaron, porque durante meses yo había vivido en pausa emocional mientras fingía normalidad. Daniel me miró esperando una señal más concreta, un gesto que confirmara que todo lo que habíamos construido no se desvanecería bajo la presión, pero por primera vez no quise prometer nada que no pudiera sostener. Hoy no me voy con ninguno, declaré con la voz firme aunque por dentro temblaba, hoy me voy sola. El silencio que siguió fue distinto, menos explosivo, más definitivo. Andrés no intentó detenerme, Daniel tampoco. Recogí mi bolso con manos que aún temblaban y caminé hacia la puerta. Cada paso era pesado, consciente. Sentí la mirada de ambos en mi espalda y entendí que ya no era la mujer invisible. Era la mujer que había roto su propia comodidad para enfrentar lo que evitó durante años. Al salir al pasillo el aire me golpeó el rostro, frío, real, sin la protección de la cabina. Escuché detrás de mí la puerta cerrarse. No supe si Andrés y Daniel hablaron después, no supe si se odiaron o se comprendieron en silencio. Lo único que supe es que por primera vez en mucho tiempo mi respiración era mía, dolorosa pero mía. Bajé las escaleras lentamente, cada peldaño era un recuerdo. El primer día en la radio, el primer mensaje de madrugada, el primer beso bajo la lluvia, la primera mentira dicha con voz serena en la cocina de mi casa. Todo convergía en ese momento. Saqué el teléfono, vi varios mensajes sin leer, uno de Andrés, otro de Daniel. No los abrí, todavía no necesitaba escuchar mi propia voz sin interferencias. Crucé la puerta del edificio y la noche me envolvió. No había música, no había aplausos, solo el sonido distante de la ciudad y mi corazón golpeando con fuerza. Entendí que la verdadera explosión no era que me hubieran descubierto, era que ya no podía esconderme de mí misma. Y mientras caminaba sin rumbo fijo me pregunté si el amor es suficiente cuando llega tarde, si la pasión justifica la herida que deja, si la honestidad puede reconstruir lo que el silencio erosionó durante años. Y por primera vez no tuve una respuesta inmediata, solo una certeza: cualquier camino que eligiera iba a doler, pero esta vez el dolor sería consciente, elegido, y no el resultado de una vida vivida en automático. Caminé sin rumbo durante horas. Sentía el frío en la piel. Sentía el peso de cada decisión pendiente. No lloraba. Eso era lo más extraño. No había lágrimas. Solo una presión constante en el pecho. Como si algo estuviera a punto de romperse pero todavía no encontrara la grieta exacta. Me senté en un banco frente a la plaza. Miré mis manos. Pensé en todo lo que había hecho. Pensé en todo lo que no había dicho durante años. Entendí que mi infidelidad no empezó con un beso. Empezó con un silencio. Empezó la noche en que preferí callar lo que necesitaba. Empezó el día en que decidí ser comprensiva en lugar de ser sincera.
Andrés nunca fue cruel. Nunca fue indiferente a propósito. Él simplemente creyó que estábamos bien. Y yo lo dejé creerlo. Daniel apareció cuando yo ya estaba fracturada. Él no creó la grieta. Solo vio la luz que salía de ella. Eso es lo que más me dolía aceptar. No era una víctima del matrimonio. Tampoco era una mujer arrastrada por la pasión. Era una adulta que tomó decisiones. Una tras otra. Sin medir el alcance real. Saqué el teléfono. Abrí el mensaje de Andrés primero. Decía: no quiero perderte. Pero tampoco quiero compartirte con una sombra. Necesito la verdad completa. Aunque duela. Lo leí varias veces. No había insultos. No había amenazas. Solo una petición clara. Honestidad total. Luego abrí el de Daniel. No puedo volver a la oscuridad. Si decides quedarte con él lo entenderé. Pero no me pidas que espere indefinidamente. Sentí que ambos me estaban hablando desde lugares distintos pero igual de firmes. Ninguno me estaba rogando. Ninguno me estaba manipulando. Ambos estaban poniendo límites. Y eso me obligaba a poner los míos. Respiré hondo. Cerré los ojos. Me hice una pregunta incómoda. Si Andrés no me hubiera descubierto, ¿habría dejado a mi marido por Daniel? El silencio dentro de mí fue la respuesta. No lo sé. Y ese no lo sé era más revelador que cualquier declaración apasionada. Porque significaba que yo también estaba viviendo algo a medias. Daniel era intensidad. Era mirada directa. Era preguntas incómodas. Andrés era historia. Era raíz. Era la memoria compartida de quién fui y cómo crecí. Me di cuenta de que nunca me había permitido comparar en condiciones reales. Solo comparé la rutina contra el secreto. La estabilidad contra la adrenalina. Eso no era justo. Ni para Andrés. Ni para Daniel. Ni para mí. Me levanté del banco. Volví a caminar. Decidí no volver a casa esa noche. Reservé una habitación en un hotel pequeño. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio. Entré. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y entonces sí lloré. Lloré por la mujer que fui. Lloré por la que ya no podía ser. Lloré por el daño que había causado. No intenté justificarme. No intenté romantizar lo que pasó. Fue real. Fue intenso. Pero también fue irresponsable. A la mañana siguiente me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados. Pero la mirada era distinta. Más despierta. Más consciente. Llamé a Andrés. No envié mensaje. Llamé. Contestó al segundo tono. Estoy escuchando, dijo. Esa frase me dio fuerza. Te engañé emocionalmente mucho antes de besarlo, confesé. Y cuando lo besé ya sabía que estaba cruzando un límite. Hubo silencio. No me interrumpió. No quiero volver solo por culpa. Y no quiero irme solo por impulso. Necesito entender si todavía podemos hablar sin máscaras. Andrés respiró. Yo también necesito entender si lo que teníamos era costumbre o amor. Esa honestidad dolía. Pero era limpia. Y él preguntó. No evité la pregunta. Lo quiero. Pero no sé si lo quiero en la vida real o en la versión secreta que construimos. Andrés tardó en responder. Entonces descúbrelo. Pero no conmigo en pausa. Agradecí su claridad. Colgamos sin promesas. Después llamé a Daniel. Contestó con voz tensa. Dime que no fue un error, dijo antes de que yo hablara. No fue un error sentirlo, respondí. Pero puede haber sido un error como lo hicimos. Silencio. No quiero ser tu escape, dijo él. Ni tu rebelión tardía. Sus palabras eran firmes. Lo sé, contesté. Por eso necesito tiempo sola. Sin ti.
Sin Andrés. Sin el ruido. Daniel suspiró. Si te alejas ahora puede que no vuelva a estar aquí cuando regreses. Sentí el golpe de esa posibilidad. Lo entiendo, dije. Y lo decía en serio. Colgué. Me quedé mirando la pared varios minutos. Sentí miedo. Miedo real. No a perder a uno de los dos. Miedo a enfrentarme sin distracciones. Durante años había sido esposa. Durante meses había sido amante. Nunca había sido simplemente Laura. Sin rol. Sin validación externa. Ese vacío era aterrador. Pero también era necesario. Esa tarde escribí una lista. No de pros y contras. No de quién me hacía sentir más. Escribí lo que yo necesitaba para sentirme viva. Comunicación directa. Deseo. Vulnerabilidad compartida. Espacio para crecer. Luego escribí lo que yo estaba dispuesta a ofrecer. Honestidad radical. Compromiso consciente. Responsabilidad emocional. Me di cuenta de que nunca había hablado así con Andrés. Tampoco con Daniel. Con uno asumí que bastaba la historia. Con el otro asumí que bastaba la intensidad. En ambos casos omití el trabajo real. Esa noche no tomé ninguna decisión definitiva. Pero sí tomé una resolución. No volvería a la oscuridad. No volvería a la comodidad silenciosa. Si regresaba con Andrés sería para reconstruir con palabras claras. Si elegía a Daniel sería en público. Sin escondites. Sin excusas. Y si me quedaba sola sería para aprender a no buscar fuera lo que no me atrevo a pedir dentro. Me acosté tarde. Miré el techo. Pensé en la cabina. En la luz roja. En mi voz traicionándome al aire. Y entendí algo que me estremeció. Tal vez no fue un descuido técnico. Tal vez en el fondo quería ser escuchada. Quería que la verdad saliera. Quería que alguien apretara el botón que yo no me atrevía a tocar. Y ahora que todo estaba expuesto. Ya no podía fingir. Ya no podía volver atrás. Solo podía avanzar. Pero la pregunta que me perseguía mientras el sueño me vencía era esta. ¿Se puede reconstruir un amor después de verlo romperse desde adentro? ¿O cuando descubres otra versión de ti? Ya no hay regreso posible, volví a casa 3 días después. No para instalarme. No para fingir normalidad. Volví para hablar sin micrófonos. Sin luces rojas. Sin terceros. Andrés estaba sentado en la mesa del comedor. No parecía derrotado. Tampoco parecía furioso. Parecía cansado. Pero presente. Eso me dio más miedo que cualquier grito. Me senté frente a él. No hubo café. No hubo protocolo. Solo silencio. Ya no estoy enamorada como antes, dije. No adorné la frase. No la suavicé. Andrés cerró los ojos un segundo. Asintió apenas. Yo tampoco, respondió. Esa respuesta me descolocó. ¿Qué? Susurré. No estoy enamorado de la mujer en la que te convertiste cuando empezaste a callarte, explicó con una serenidad que dolía. Pero sigo queriendo a la que eras cuando todavía me contabas lo que te daba miedo. Sentí un nudo en la garganta. Porque tenía razón. Yo también había dejado de amar la versión automática de él. No al hombre. A la versión que se volvió cómoda. Nos miramos largo rato. Sin odio. Sin dramatismo. Solo verdad. Podemos divorciarnos, dijo finalmente. O podemos intentar conocernos de nuevo. Pero no desde la obligación. Esa frase cambió todo. Porque por primera vez no hablábamos desde el deber. Hablábamos desde la elección. Y ahí entendí algo brutal. Yo no quería irme corriendo hacia Daniel. Tampoco quería quedarme por costumbre. Quería decidir sin esconderme. Quiero intentarlo, dije. Pero no lo dije con desesperación. Lo dije con conciencia. Quiero ver si podemos reconstruir algo real.
Y si no podemos, al menos sabremos que no fue por cobardía. Andrés respiró hondo. Entonces empezamos desde cero, afirmó. Sin suposiciones. Sin silencios elegantes. Asentí. Esa misma tarde llamé a Daniel. No postergué la conversación. No la diluí en ambigüedades. No voy a dejar mi matrimonio ahora, le dije con la voz firme. Hubo un silencio largo al otro lado. ¿Por qué lo amas más?, preguntó. Porque necesito saber si lo que se rompió puede repararse, respondí. Y porque no quiero empezar algo contigo sobre los escombros de algo inconcluso. Daniel no gritó. No suplicó. Te quiero, dijo. Pero no quiero ser la prueba de tu crisis. Sentí un golpe seco en el pecho. Lo sé, contesté. Y esa fue la despedida. No hubo promesas. No hubo espera pactada. Solo una línea clara. Colgué y lloré. No por arrepentimiento. Sino por pérdida. Porque lo nuestro fue real. Fue intenso. Fue una verdad que llegó tarde y mal gestionada. Pero fue verdad. Pasaron meses. Terapia. Conversaciones incómodas. Confesiones que debieron existir hace años. Descubrimos cosas dolorosas. Descubrimos también que todavía había deseo. No el adolescente. No el impulsivo. Uno más consciente. Más elegido. No fue fácil. Hubo recaídas emocionales. Hubo recuerdos que dolían. Pero ya no había secretos. Un día, en medio de una conversación difícil, Andrés me dijo algo que todavía me estremece. No me duele que hayas sentido algo por otro. Me duele que no me dieras la oportunidad de ser el hombre que necesitabas. Esa frase me atravesó. Porque era cierta. Yo decidí que él no podía entenderme antes de intentarlo. Meses después volví a la radio. No como antes. Esta vez propuse un programa distinto. Sin cartas anónimas. Sin ficción. Historias reales sobre crisis y reconstrucción. La primera noche que volví al micrófono respiré profundo. Y dije la verdad. No con detalles morbosos. No con dramatismo. Dije que había estado a punto de destruir mi matrimonio porque no supe hablar a tiempo. Dije que la infidelidad no siempre nace del odio. A veces nace del silencio. La luz roja volvió a encenderse. Pero esta vez no era una traición. Era una decisión consciente. Andrés me escuchaba desde casa. Lo supe porque al terminar recibí un mensaje suyo. Estoy orgulloso de tu valentía. No decía te amo. Decía algo más maduro. Más sólido. Orgullo. Respeto. Tiempo después entendí el verdadero giro de toda esta historia. No me descubrieron por accidente. Andrés no llegó a la cabina por casualidad. Marta le envió el archivo. Porque Daniel, días antes del enfrentamiento, había pedido que revisaran las grabaciones. No para denunciarme. Sino porque quería confesarlo todo. Él iba a decirle a Andrés la verdad si yo no lo hacía. No quería seguir escondiéndose. No quería ser cómplice de mi cobardía. Cuando lo supe sentí algo extraño. Dolor. Gratitud. Y una certeza definitiva. Daniel no fue la tentación. Fue el espejo. El hombre que me obligó a ver lo que yo estaba evitando. Pero no era mi destino. Era mi sacudida. Hoy no puedo decir que mi matrimonio sea perfecto. No lo es. Pero es honesto. Y eso pesa menos que cualquier secreto. A veces pienso en Daniel. En lo que habría pasado si elegía distinto. No lo romantizo. No lo demonizo. Fue parte de mi despertar. Y los despertares duelen. Ahora te pregunto a ti que me estás escuchando. Si alguna vez te sientes invisible. ¿Vas a buscar otra mirada que te encienda? ¿O vas a atreverte a encender la luz en tu propia casa antes de que sea demasiado tarde?